Entonces, Neil, si podemos tener un comentario breve, como hicimos al comienzo. Hemos oído toda la presentación, entonces una línea de respuesta para pasar después a los presentes. A ver qué les parece lo que hemos escuchado. Vamos a empezar con Thomas. Aquí estamos hablando del dolor crónico y hemos tenido una presentación excelente de Jacob. Para mí, al parecer, parece un trabajo enorme para llegar a esto. Entonces quisiera aprovechar a Robert, que el que empezó prácticamente todo esto. Entonces quisiera agradecerle seriamente. A veces era un tema aburrido con tantos temas burocráticos. A ver, ¿algún comentario más? Creo que la parte mejor era sobre el hecho de ser un derecho humano, de disponer de posibilidad de eliminar el dolor, y todo el mundo está de acuerdo que tiene derecho a todo esto, pero en muchos casos hay algunos medicamentos y si no funciona, eso hay que seguir sufriendo. Algunos no tienen paciencia, dan unos medicamentos y es un trabajo continuo en donde el paciente y el médico intentan encontrar una solución. Es una buena forma, pero veo que es muy difícil si los médicos no pueden unir en la terminología y evidentemente los pacientes no pueden disponer de una solución. ¿Algún comentario, Robert, sobre esto? Esto es un tema muy importante y disponer de una definición, pero también la gestión del dolor también debe ser un derecho humano. Y en 2010 hubo una cumbre en Montreal con la Declaración de Montreal, y una de las cosas importantes para mí es la Organización de los Derechos Humanos. Es una fuerza principal y están trabajando sobre este tema. Esto es positivo y ya se reconoce. Por otra parte, si pensamos en Europa, debemos pensar que el sufrimiento y el dolor hay que evitarlo, pero hasta ahora no llega a la gente. Es muy difícil. Creemos que es evidente y sería conveniente incluirlo en un contexto de la salud en la Unión Europea. Y sé que es una competencia no de la Unión Europea, sino de los Estados miembros, pero también tenemos unas declaraciones sobre el sufrimiento en los animales y, ¿por qué no, en los humanos? Y sí, yo sabía que iba a ser muy interesante, pero no pensaba que iba tan interesante. Y quizás tengo la ventaja de ser un ex anestesista tratando el tema de dolor, y mi interés es bastante diferente de los otros miembros del Parlamento Europeo. Para el futuro no temo el resultado final. Estoy convencido de que después de haber oído las presentaciones de ustedes, he aprendido mucho de cómo el trabajo es avanzado en definiciones y en el enfoque que se da a nivel nacional y europeo, que está muy avanzado. Y yo diría que sería bastante optimista hasta un cierto punto si tenemos las fuerzas unidas, como dije anteriormente,
si podemos hacer entender a la Comisión para que comprenda el trabajo avanzado en la clasificación, la tecnología, etcétera, y entonces creo que podría llegar la Comisión y son personas inteligentes, pero deben hacer un paso por adelante y yo personalmente podría dar mi contribución y prometo que voy a dar. Cuando van a la Comisión, yo voy con ustedes y voy a estar con ustedes como parte del equipo que van a presentar a la Comisión estas ideas y vamos a tomarle la palabra. Yo propongo esto. Y segundo, cuando sabiendo que en el Parlamento ya se ha dicho algunas discusiones en el Parlamento, en el mismo Parlamento Europeo, pero el año pasado, hace 2 años, ahora conviene volver a organizar algo con algún empuje que podría hacer por parte y yo aquí estoy a su disposición. Muchas gracias. Cuando no estás solos, Mr. Becker también está a su parte y está ayudándose para empujar esta idea. Un comentario muy interesante, todo esto. Creo que la primera cosa es un tema del derecho humano. Esto tiene que ir hacia las Naciones Unidas. Pero hablando de la clasificación internacional de enfermedades, esto podría ayudar mucho para terminar la discusión sobre si es una enfermedad o un síntoma y podría cambiar de modo como pensar en eso. El punto segundo es la Comisión. Con el plan de acción para el 2017-2020 hay algo ahí en la Comisión sobre Salud y al parecer el dolor y la salud mental antes no se hablaba de estos temas y de repente ahora está en primera línea y ahora tiene una clasificación y quizás este es el paso siguiente con la CIE para ver lo que podría pasar y el papel que tienen y esto es algo muy interesante. Esta fue una presentación interesante por Jacob y hemos preparado lo que hemos incluido en el sistema de la Organización Mundial de la Salud y en el futuro si podríamos tener a este nivel de la clasificación internacional de estas enfermedades, esto podría cambiar la dirección. Esto es un avance muy importante, pero va a llegar dentro de poco. Entonces voy a pasar el micrófono a ustedes. Aquí tenemos una pregunta. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias por las presentaciones. En primer lugar, tengo una pregunta para el miembro del Parlamento. Me ha impresionado mucho lo que ha declarado. Es el deber de la Comisión de poner en la práctica una legislación con un marco legislativo. Al comienzo estaba muy impresionada, pero tomando en cuenta que dentro de la Comisión hay, que yo sepa, no existe el Comité para la Salud, pero es un subcomité en el Comité del Medio Ambiente. ¿Y cómo podía llegar a eso? Porque en la falta, y yo vengo de Rumanía, que es Europa Oriental, y las cosas son diferentes allí. Estamos buscando la Comisión que tome algunas responsabilidades para tener algo
en posición que podría llegar a nivel de los gobiernos nacionales. Quisiera oír su respuesta sobre este tema. Gracias. Perfecto. Sí. Señora, gracias por su intervención, su comentario. Con todo respeto, no creo que tiene razón cuando dice que la Comisión no tiene un departamento para la salud. Existe lo que me está mencionando los comités del Parlamento. Hay una confusión entre la Comisión y el Parlamento, que es otra entidad. En el Parlamento es verdad que el comité que trata la salud tiene un nombre mucho más largo que incluye el medio ambiente, salud pública y la seguridad. Y es un comité, hay 20 comités en el Parlamento para turismo, para derechos humanos, etcétera. 20 comités, pero este comité para la salud, el medio ambiente y seguridad de la comida es realmente el comité mayor con el trabajo y directivas y reglamentos de que dispone. Esto es simplemente una información. ¿Alguna pregunta más? Soy Dr. John Kakia, el comisario para la salud mental. Quisiera indicar una cuestión que he tenido con las presentaciones de esta tarde. Estamos haciendo un malo servicio si vamos a eliminar el dolor crónico de la salud mental y la existencia de la coordinación entre temas mentales con el dolor crónico. Yo comprendo la necesidad de clasificar, pero no vamos a terminar con perder la interacción tan complicada entre las cuestiones mentales y el dolor enorme que causa a los pacientes mentales, porque si vamos a eliminar esta correlación, y como dije esta mañana, es un derecho de los pacientes que tenga un tratamiento holístico. Cuando hablamos simplemente de los aspectos físicos, no hay que olvidarse del dolor mental causado por el dolor crónico al paciente. Thomas, sí. Yo tengo que seguir esto porque quizás yo soy un neurólogo y un psicólogo. Al mismo tiempo creo que es una cosa muy importante este dolor crónico que tiene que sufrir porque van a entrar en la idea de la enfermedad de la salud mental. Y yo podría dar otro ejemplo que uno de los hechos del tratamiento es un tratamiento que va contra la depresión y estamos enseñando a la gente de lo que podría servir en los servicios. Estos medicamentos en 10 minutos pasa el dolor, pero lo que tiene por delante tiene una buena intención. Entonces hay que hacer algo para los pacientes, pero hay que asegurar que los pacientes se presentan y los que están frente a la enfermedad mental quizás no es el campo justo para estos pacientes. A ver, una pregunta más. No es una cuestión de clasificación, es de tener cuidado de un enfoque holístico de los pacientes, de tomar en cuenta el sufrimiento del paciente cuando las personas que tienen un dolor crónico. No vamos a confundir las cuestiones. No hay que reducir los temas. Hay que mantener delante de nosotros el paciente holísticamente. Hay que mirar, evidentemente, a todos los temas relacionados con el dolor crónico, es decir,
Esto es lo que estamos haciendo. Está abierto una discusión muy importante también para la autoconsideración de dónde tiene que estar el dolor crónico, y quizás esto está dirigido también al miembro del Parlamento Europeo. Sería un problema de presentar este problema de dolor crónico muy cercano a la salud mental. Otros podrían decir situaciones psiquiátricas. Esto hay que discutirlo con mucha atención. Un comentario. Yo he mencionado hace un minuto que la clasificación es algo importante, y dentro del tiempo, con el dolor, se podría disponer de un manual de la clasificación para no ponerlos conjuntamente, porque quizás no es un proceso que hay que seguir, y al final esto podría ser el camino que tomar. Dos comentarios, especialmente en cuestión del dolor crónico primario. Hemos mencionado de la relación que tiene con la depresión, la ansiedad. Esto se reconoce en cuanto a la clasificación principal. Están presentes estos fenómenos. Otro comentario, y también tenemos un código para el dolor crónico con componentes mentales y somáticos, y tiene que estar ya en la clasificación número 10. Y cuando introducimos, nos han criticado de otra dirección sobre la cuestión de los estigmas que podrían existir y con desórdenes mentales y dolores crónicos. Quisiera volver a la primera pregunta de la sesión: el dolor crónico, síntoma o enfermedad. Hemos oído muchas presentaciones. Estamos en la misma página. Podríamos decir que ya estamos buscando un consenso para llegar a una definición que sea conveniente para muchas personas, también para los políticos, porque no debe ser demasiado complicado, para ser más conveniente para los pacientes, porque los pacientes tampoco les interesa tanto lo que quieren decir con esto. Y para los científicos también, si podemos decir si estamos más cerca o si hemos llegado a un consenso. Yo diría que sí. Yo diría está pasando con el balón rojo, con una respuesta filosófica, y estamos quizás más cerca a un consenso. Sí, naturalmente no hay otro camino, hay que ir directamente al objetivo que queremos, y esta caja del balón va a tener un éxito, y estoy feliz de que podría formar parte de todo esto como miembro de la Junta que discute este tema. Muchas gracias. Yo creo que hemos llegado a un consenso, y creo que también por parte de la sala lo que hemos oído en todas las presentaciones es ser consistentes en los conceptos que hemos utilizado, y si van a tomar en cuenta los comentarios. Esto es un concepto que está en evolución. No vamos a terminar cuando terminamos la sesión, pero evidentemente hay que reflejar sobre lo que se ha dicho hoy, a ver si podríamos incluir en nuestros pensamientos, o quizás en las semanas o meses futuros, a ver si podría dejar este proceso. We are on the next level, I'd say.